Actualización de nuestro G-Cook. Durante una reciente noche en Los Ángeles, 2 personas relataron sus experiencias al coincidir inesperadamente con miembros de BTS en un restaurante, específicamente en Baekjeong KBBQ. La primera persona compartió con gran emoción y detalle cómo, mientras se encontraban cenando, se enteraron de que Jungkook y Jimin también estaban en el mismo establecimiento. Describieron el momento como absolutamente surrealista, señalando que casi sufrieron un ataque al corazón por la conmoción de descubrir que estaban compartiendo espacio con 2 integrantes de BTS. Aunque dejaron en claro que Jungkook y Jimin no estaban sentados juntos, destacaron la increíble coincidencia de estar allí al mismo tiempo. Expresaron su emoción preguntándose si lo que estaban viviendo era real, y afirmaron sentirse inmensamente felices por saber que los chicos se encontraban en Los Ángeles, deseando incluso que pudieran darse más encuentros felices como ese en el futuro. La narración continúa con agradecimientos a las pausas naturales que hubo durante la velada, ya que esas pausas les permitieron observar y experimentar algunos momentos inolvidables. Uno de esos momentos fue cuando lograron hacer contacto visual directo con Jungkook. Según relataron, su expresión dejaba ver claramente que él también estaba sorprendido de que lo hubieran reconocido. Además, contaron que en cierto momento lograron saludar a Jimin, quien respondió al saludo con amabilidad y una sonrisa que, según describieron, fue tan encantadora y cálida que les derritió el corazón. Lo elogiaron por su actitud tan dulce, amable y genuina, reconociendo lo especial que fue para ellos recibir esa interacción directa, por breve que fuera. A pesar de la tentación de actuar como paparazzi y captar cada segundo, afirmaron que eligieron actuar con respeto y no invadir la privacidad de los artistas, valorando mucho más el hecho de haber podido compartir ese instante en tranquilidad y sin incomodar a nadie. Para ellos, fue una noche completamente surrealista, bendecida y profundamente significativa. Por su parte, una segunda persona también relató haber vivido un momento inesperado y muy especial. Según comentó, se encontraba celebrando el cumpleaños de un amigo en el mismo restaurante, cuando se dio cuenta de que Jungkook y Jimin estaban presentes en el lugar. La sorpresa fue total. Uno de los fans que estaba cerca aprovechó la oportunidad para gritar, «¡Te queremos, Jimin!», y él respondió de forma amable antes de abandonar el restaurante. Esta persona también destacó lo bien que se veían ambos, mencionando que lucían descansados, relajados y físicamente impecables. Hicieron énfasis en lo impresionante que fue su presencia, incluso sin haberse acercado directamente. Además, mencionaron que corrió el rumor de que Taehyung también estaba presente en el restaurante esa noche. Aunque no lo vieron de manera directa, afirmaron que se escuchó que él también asistió. Posteriormente, surgieron videos, los cuales decidieron no compartir públicamente, en los que se puede ver a Taehyung de espaldas, a Jimin saludando a algunas personas y a Jungkook caminando por el restaurante. Estos fragmentos, aunque breves, confirmaron la presencia de los 3 artistas en el lugar. Esta segunda persona también recalcó que tanto ella como otros ARMYs presentes decidieron comportarse con respeto, sin intentar acercarse, grabar abiertamente o seguir a los miembros fuera del restaurante. Destacó que todos fueron cuidadosos y conscientes de la importancia de preservar la privacidad de los artistas, y que el momento fue tan especial que quedará grabado para siempre en sus recuerdos.
Ambos relatos coincidieron en transmitir el impacto emocional y la felicidad profunda que sintieron al encontrarse inesperadamente con integrantes de BTS. Aunque las interacciones fueron breves y se desarrollaron dentro de un contexto informal y público, la experiencia fue suficiente para conmover profundamente a quienes estaban presentes. A través de estos encuentros, no solo se reflejó la emoción de los fans, sino también el compromiso por actuar con consideración y respeto, sabiendo que, aunque se trataba de figuras públicas muy queridas, en ese momento eran personas disfrutando de una cena tranquila como cualquier otra. Lo que pudo haber sido una situación incómoda o invasiva, terminó convirtiéndose en un recuerdo preciado, precisamente porque se dio de forma espontánea, discreta y genuina. Más firmas de Jungkook y Jimin. Firmas para un soldado. Jimin y Jungkook de Beat me dieron directamente sus autógrafos, e incluso escribieron mi nombre también. Muchas gracias. No puedo expresar con palabras lo especial que fue ese momento para mí. Nunca imaginé que tendría la oportunidad de recibir algo tan personal de ellos, y menos aún de sus propias manos. Fueron tan amables y cálidos, y ese gesto significó muchísimo, especialmente estando lejos de casa y en servicio. Definitivamente, es un recuerdo que guardaré por el resto de mi vida, uno de esos instantes que te llenan el corazón de gratitud y alegría. Me siento verdaderamente afortunado. De bolígrafos pasamos a un chico alto. Cuando yo era joven, estaba en la escuela secundaria. Él trajo un bolígrafo largo y durante la clase lo hacía girar con sus dedos. Él era muy alto. Solo digo. 있었어요. 예전에 저 어렸을 때도 중학생 때인가? 그 긴 펜 가져와서 수업 시간 내 그것만 손가락으로 돌리는 애가 있었어요. 근데 키가 엄청 컸어. 뭐 됐다는 거야. Son. Me da tanta risa la cara de Jungkook en ese momento. Jimin está hablando, recordando una escena aparentemente inocente de su adolescencia, mencionando a un compañero de clase y de pronto lanza ese «era muy alto», mientras mira directamente a Jungkook. Esa mirada no pasa desapercibida. Es como si hubiera un subtexto implícito en sus palabras, una especie de pequeña provocación juguetona que, conociendo sus dinámicas, parece estar dirigida con toda intención. La reacción de Jungkook es inmediata. Aparta la mirada de forma casi automática, con una expresión difícil de interpretar del todo, pero que definitivamente no es indiferente. Luego Jimin remata con ese «solo digo», como queriendo suavizar lo que acaba de decir, como si supiera exactamente el efecto que ha causado. Ese silencio posterior es casi más revelador que las palabras. No hay risas, ni respuestas rápidas, ni cambio de tema inmediato. Es un silencio cargado, como si ambos supieran que se ha dicho algo que, aunque simple en la superficie, tiene una carga detrás. Pareciera que Jungkook no está del todo cómodo con que Jimin mencione a otra persona, aunque sea de un recuerdo lejano, especialmente si esa persona recibe algún tipo de halago o atención durante una conversación en la que él está presente. Hay algo en su lenguaje corporal que transmite cierta incomodidad o celos silenciosos, como si no disfrutara en absoluto cuando Jimin dirige su atención a alguien que no sea él.
incluso cuando se trata de una simple anécdota escolar. Jungkook siempre ha sido muy expresivo sin necesidad de decir nada, y este fue uno de esos momentos en que su rostro lo dijo todo. La dinámica se volvió repentinamente tensa de una manera sutil pero perceptible. Un gesto, una mirada, una palabra como alto, bastó para crear una atmósfera totalmente distinta. Ese pequeño instante encapsula mucho más de lo que aparenta. El control de los silencios, la forma en que se observan y la forma en que ciertas palabras pueden cambiarlo todo en segundos.